Bienvenidos a una nueva sección de la entrevista. En esta ocasión vamos a tocar un tema muy sensible para los salvadoreños, como es la cancelación del TPS. Y para eso tenemos a Oscar Chacón, él es director ejecutivo de Alianza Américas, organización que vela por los derechos de los inmigrantes en Estados Unidos. Muchas gracias, Oscar, por acompañarnos. Es un placer acompañarlos a ustedes y a la orden siempre. Bueno, muchas gracias. Si podríamos empezar con una pequeña introducción o descripción sobre en qué consistía la demanda, el caso al que se le ha dado resolución en estos días. Bueno, en primer lugar, quizás retroceder incluso un poquito más, ¿verdad? La administración Trump, recién llegada a la Casa Blanca, dejó muy clara su intención de poner fin a programas que ellos han considerado como ilegales, incluyendo el programa de protección temporal conocido como TPS. Ya hace más de 2 años que la administración Trump decidió proceder con la cancelación de estos programas que ha beneficiado principalmente a personas de El Salvador, aunque también incluye a muchos otros grupos nacionales. Ante la manera en que se canceló el TPS por parte de la administración Trump, varias organizaciones se organizan precisamente para orquestar lo que han sido litigios de impacto que buscan beneficiar no a una persona, sino a todos los beneficiarios del programa TPS. Una de esas demandas es la demanda conocida como Ramos versus Nielsen, que en esencia ha argumentado que la administración Trump no actuó de la manera correcta para la cancelación que hizo del TPS hace más de 2 años, porque ignoraba, de acuerdo a la demanda, por lo menos 2 cosas, ¿verdad? Una, la ley de procedimientos administrativos, que es una ley bastante antigua en Estados Unidos, que requiere que el gobierno proceda de acuerdo a pasos que la ley estipula, que de acuerdo a los demandantes no se cumplieron. Y el otro aspecto que incluía la demanda era una violación a la ley de trato igualitario bajo la ley, argumentando esencialmente que la administración Trump había decidido cancelarla por razones discriminatorias basadas en prejuicio racial, en desprecio a los inmigrantes, tal y como lo puede uno evidenciar a lo largo de muchas declaraciones de prensa que ha dado el mismo presidente. Sin embargo, esta demanda, si bien encontró oídos receptivos de parte del Pleno de la Corte del Noveno Circuito en California, y le dio precisamente cabida a la demanda, creando incluso un margen de protección temporal que permitió que las personas beneficiarias del TPS siguieran protegidas. Esta demanda fue apelada, o esta decisión fue apelada por la administración Trump, y lo que se dio a conocer el lunes pasado, 14 de septiembre, es precisamente la decisión por un panel de apelaciones, que es un panel compuesto únicamente por 3 jueces. Estos jueces básicamente descartaron los 2 fundamentos de la demanda. Por un lado dijeron, la demanda ni siquiera debería de haber sido aceptada en esta corte porque la ley de procedimientos administrativos no tiene aplicación en este tipo de decisiones, porque hay otra ley que en muchos sentidos sobresede la ley de procedimientos administrativos, que aplica en términos generales a todo lo que tiene que ver con cambios en la ley en Estados Unidos. Y en cuanto a lo segundo, el panel de apelaciones también dijo de que no había ninguna evidencia que los oficiales específicos que llevaron a cabo la decisión de cancelar el TPS compartían puntos de vista de otros miembros de la administración, quizás incluyendo el presidente, y que por eso no se podía entonces deducir que se había actuado de manera discriminatoria. Okay. ¿Cuáles son las consecuencias que traen al futuro inmediato esta decisión? Mira, en lo inmediato, entendiendo qué pasa el día después de la decisión anunciada el lunes, realmente nada. O sea, las cosas siguen igual, mínimamente siguen igual hasta marzo del próximo año para los diferentes grupos nacionales que estaban protegidos de manera extendida gracias a la protección emitida por la Corte del Noveno Circuito, y en el caso de los salvadoreños protegidos hasta noviembre del próximo año. Ahora, aquí sí es importante destacar que hay una área gris
entre lo que la ley dice, de acuerdo a lo que hasta ahora ha sido publicado oficialmente, y la realidad de que las personas beneficiadas del TPS, agarremos el caso concreto de los salvadoreños, tienen permisos de trabajo que muestran fechas de vencimiento en el pasado, porque solamente siguen vigentes por el acuerdo al que se llegó entre demandantes y demandados, lo cual, si tú acompañas un permiso vencido con la publicación del diario oficial, donde se estipulan estas protecciones prorrogadas, como dije, hasta marzo y hasta noviembre, pues cualquier persona diría que tú ya no tienes derecho de estar en Estados Unidos. Entonces, esa es una desventaja importante. Y por el otro lado, en el caso concreto de los salvadoreños, muchos permisos de trabajo que se emitieron por último tienen una fecha de expiración de enero del 2021, a pesar de que la misma ley dice, de acuerdo a la publicación del diario oficial, que tienen permiso hasta noviembre del próximo año. Entonces, por eso digo que hay aquí unas áreas grises que se prestan a confusión e incluso se prestan a abusos. Pero lo más importante que quiero destacar, no hay que entrar en pánico porque todavía no se ha llegado al fin del camino. ¿Cuál es el siguiente paso que deberían de tomar los salvadoreños? Es decir, claro, no entrar en pánico, pero ¿qué hay que esperar ahora? ¿Cuál es el siguiente paso que hay que dar? Claro. Bueno, en primer lugar, corregir los beneficiarios directos del TPS que siguen teniendo protección hoy en día son más alrededor de 200,000 personas, o sea, no llegamos a los 300. Se habla de 300 y 350,000 incluso cuando se habla de los hijos, ¿verdad? De los beneficiarios del TPS que pues nacieron muchos de ellos en Estados Unidos y que pues por extensión el número se hace más grande, pero beneficiarios propiamente del programa, el último dato incluso que daba el Departamento de Seguridad Doméstica eran 195,000 personas. Así es que, como te digo, los números ahí, a veces depende a quién le preguntes, puedes obtener una lectura diferente. ¿Qué hacer? Mira, lo más importante es que toda persona que ha sido beneficiada por el programa TPS debería de hacer un esfuerzo de buscar asesoría legal, profesional, competente, de una organización reconocida por su reputación de servicio a la comunidad o por un abogado migratorio igualmente, ¿verdad? Reconocido por su experiencia. Porque lo peligroso es ir a buscar asesoría legal de personas que no saben lo que están hablando. Entonces, en vez de corregir problemas, se pueden crear más problemas. Lo segundo es que hay que estar pendientes porque hay una decisión que está a punto de anunciarse sobre si los demandantes cuya decisión del panel de apelaciones fue recibida el lunes pasado, probablemente van a utilizar más recursos legales que les pudiera permitir tratar de revivir la consideración de este caso, no por 3 miembros de la Corte de Apelaciones del 9º Circuito, sino por el número total de jueces de esa Corte. Entonces pueden haber sorpresas en este sentido y también recalco, hay otras demandas jurídicas similares a la de Ramos versus Nielsen que ni siquiera han entrado en pleno vapor y en ese sentido pudiera también haber nuevas medidas cautelares que emitan las cortes donde se van a ventilar estos casos que pudieran cambiar el tema de las fechas. Así es que, insisto, lo más importante es buscar asesoría legal, no entrar en pánico y estar muy pendientes de cómo evolucionan las demandas, tanto la Ramos versus Nielsen como otras similares, porque pudieran haber, repito, novedades en este campo. Entonces, ambos de estos casos van a entrar, como repito, seguramente en un plano de mucha más actividad y no es descartable, porque como son jurisdicciones separadas, que puedan emitirse nuevas medidas de protección temporal como parte del procedimiento de consideración de los casos. Algunas personas dicen, mire, pero esos casos se parecen mucho al Ramos versus Nielsen, entonces qué suerte van a correr. Por eso insisto en la importancia de entender la naturaleza autónoma de una jurisdicción del sistema judicial con relación a otra, porque el caso puede ser parecido, pero no es idéntico, y en ese sentido pudieran haber desenlaces todavía valiosos en cuanto a protección para la comunidad. Ahora bien, se acercan las elecciones presidenciales para Estados Unidos. Sí. ¿Cuáles son o qué expectativas tendrían ustedes
en estas elecciones con respecto a este tipo de temas de migración? Mira, indudablemente el desenlace último del proceso electoral, tanto en cuanto a la presidencia, es decir, quién va a ser el presidente para los próximos 4 años, como también la correlación de fuerzas entre republicanos y demócratas en ambas cámaras legislativas federales, va a tener un impacto importantísimo. Vamos a imaginar lo que pudiera ser el peor escenario, dada la trayectoria de los últimos 3 años y medio, que Donald Trump es reelecto, ¿verdad? El próximo noviembre. En ese escenario, no hay ninguna duda que la ventana de oportunidad para seguir protegiendo a las personas beneficiadas del TPS va a descansar en el plano judicial, porque seguramente en ese plano es donde vamos a tener que poner más esfuerzo para garantizar nuevas medidas de protección. Un segundo plano sería el cambio legislativo. El problema con el cambio legislativo, aun si se lograse la hazaña de que el Partido Demócrata se constituya en mayoría, tanto en la Cámara Baja como en el Senado, va a costar muchísimo conseguir que se pueda persuadir al presidente de Estados Unidos para que apruebe una ley que incluya una medida de protección ya no solo temporal, sino una medida de protección que potencialmente pudiera darle a los beneficiarios del TPS la posibilidad de solicitar una visa de residencia permanente, que al final de cuentas es lo que hemos venido luchando ya por décadas y que hasta la fecha no hemos logrado conseguir. Por el otro lado, si gana un demócrata la presidencia, nosotros prevemos de que es altamente probable que un presidente demócrata emitiría una nueva medida ejecutiva de protección para garantizar que las personas protegidas hasta la fecha vuelvan a tener protección. Eso quiere decir, no están sujetos a deportación y tienen permiso para seguir empleándose en Estados Unidos. Y entiendo, y más bien es importante que se entienda que el presidente mismo no puede dar más de eso, ¿verdad? Porque un presidente no tiene la potestad de cambiar la ley migratoria por decreto, ¿verdad? La única manera de que los beneficiarios de TPS puedan acceder a residencia permanente a razón de estar en el TPS es si el Congreso cambia la ley. Y en ese sentido también creemos que sería posible, si hay un desenlace donde el presidente es demócrata y el Congreso está en manos demócratas, vamos a seguir luchando como lo hemos estado haciendo hasta la fecha, porque este año ha sido un año intenso de cabildeo también, a pesar de las dificultades que hemos tenido. Obviamente no hemos tenido éxito hasta la fecha, pero hemos acumulado mucho capital político que indudablemente lo utilizaríamos el próximo año para tratar no solo de que la gente siga siendo protegida temporalmente, sino que puedan acceder a una condición de residencia permanente. Perfecto. Para ir finalizando, ¿cuál sería el mensaje que ustedes les podrían brindar con este panorama que nos ha pintado? ¿Cuál sería el mensaje que ustedes le podrían brindar a la comunidad inmigrante en Estados Unidos? En primer lugar, yo creo que es importante entender que los beneficiarios de TPS, por su misma condición migratoria, no tienen posibilidad de votar en Estados Unidos, pero tienen muchos familiares, tienen hermanos, tienen primos, tienen a veces hijos que ya pueden votar. Es importantísimo votar y votar con el cerebro, ¿verdad? Votar por aquellos candidatos que nos den mejor garantía de tener nuestros intereses como una prioridad importante en su agenda de gestiones políticas. Nosotros estamos, de hecho, lanzando una campaña recientemente, justamente en la lógica de estimular la participación electoral en esta elección del 2020, por lo crucial que esta elección va a ser. Lo segundo es que es importante que, como ya dije, hagan un esfuerzo grande de no darse por vencidos y buscar asesoría legal. Porque lo que hemos comprobado es que una persona que nunca ha consultado con una persona experta en ley migratoria y piensa que ya está listo para ser deportado, resulta que tiene una o dos avenidas legales que no han sido agotadas, que pueden rendir beneficios de protección migratoria. Y lo último que yo destacaría es que también tenemos que seguir presionando, en este caso al gobierno salvadoreño, para que haga uso más diligente de las capacidades de protección consular y de protección diplomática, para que se hagan gestiones precisamente para no simplemente que la gente siga protegida temporalmente, sino que se hagan gestiones para tratar de mejorar la posibilidad
que se pueda dar una solución legislativa que le permita a la población ascender a la residencia permanente. Verdadero gusto haber platicado con usted. Muchas gracias por su valioso análisis. No, es un placer y estamos a las órdenes de ustedes cuando quieran. Bueno, amigos y amigas, esperamos hayan disfrutado de esta entrevista nutrida de mucha información. Siga con más de Miradas.